por empezar o por reempezar con la inhibición del otro, después editan, ¿no? Es que en eso estoy, bueno, en la emisión de otredad. Es decir, chango, es que prende esa máquina y yo me quedo sin ninguna gana de hablar, ¿no? Pero que la poesía venía al tema de la ignición de la otredad y es la que enganchaba con el punto, Claro. con el tercer principio, que es el interior-exterior, ese borramiento que hay ahí de ese interior-exterior. De ahí, ¿qué es la ignición de otredad? O sea, Inmixción. Inmixción significa inmixción de otredad. una mixtura hacia adentro. Es decir, inmixción, por ejemplo, una inmixción procede en dos cosas que las mezclas y no las puedes separar. En algún momento, en esa hipótesis, tendrían que haber sido dos cosas. Estas son cosas que se forman distintas, no separadamente. ¿Hablamos de qué? Hablamos del sujeto, hablamos de la formación de las primeras formaciones psíquicas. Por ejemplo, el yo, el primer yo. O ich, el yo de la represión primaria, donde todavía o sea, ¿cuál es la relación entre lo exterior y lo interior? Por ejemplo, en el momento de formación del ich o del primer yo. Tenemos que suponer que el viviente está fuera de un ámbito simbólico y que va a ser introducido en él. Pero ya en esta explicación hay una aporía, y es que el sujeto, el cuerpo del viviente no puede ser a quien se le introduzca lo simbólico. Es el cuerpo el que debe inscribirse en lo simbólico. Entonces, ahí está un poco el juego, el primer momento, digamos, en donde esta cuestión de la ignición de otredad tiene que ser explicada. El primer momento en la medida en que es la primera estructuración psíquica. Y como la ve Freud, podría expresarse simplemente del siguiente modo: ante los estímulos continuos del mundo exterior y del interoceptivos y exteroceptivos que tiene el viviente, la única respuesta psíquica que se puede dar es discontinua. Es decir, el hambre es una necesidad y un estímulo que puede situarse en forma continua, pero no puede registrarse en forma continua. Se registra en forma discontinua y se responde al hambre también en forma discontinua. Es decir, toda respuesta psíquica a estímulos continuos es discontinua. Y esa es la primera forma de la represión. Esa es propiamente la represión primaria. Es decir,
es también lo primero en donde se estructura la falta para Lacan. La falta de posibilidades de respuesta de nuestro aparato psíquico de responder con los mismos cánones a los estímulos, por ejemplo. ¿Con cánones? ¿Con qué cánones? Con el canon de la continuidad. Entonces, el mecanismo placer-displacer, ¿cómo funciona en torno a la formación del yo? Estamos siempre tratando de ver lo exterior, lo interior. En este mecanismo, o en esta concepción del estímulo como continuo y las posibilidades de respuesta psíquica como discontinuo, la ley del placer, es decir, la introyección del placer y la extroyección del displacer, que luego es configurado como mundo, no nos van a dar la salida de este circuito. Lo único que puede dar salida a este circuito es la intervención de otro bajo una forma de placer que corte esta relación de lo continuo con lo discontinuo. Es decir, la intervención de un otro. El circuito no tiene prevista su forma de salida. Entonces la única salida que existe para este primer circuito es la irrupción del otro. Esta irrupción puede entenderse como la función de la madre, es decir, el amor, ¿no? Fundamentalmente, la función del amor que siempre, no sé, siempre están poniéndolo en lugares que tienen que ver con el erotismo, pero eso en todo caso es una experiencia posterior del sujeto humano. Pero todavía no hay pulsión al erotismo. Se está vinculando luego en la vida adulta permanentemente el erotismo con el pulsional, con el amor. Después de los 5 años nos pasamos la vida dando vueltas en torno a esas cosas. Y resulta que el amor es una primera función, que la encontramos aquí, en donde todavía no hay pulsión, o sea, no hay objeto de la pulsión. Entonces, el mecanismo de salida es por la vía de la irrupción de algo que no es parte del mecanismo. Prácticamente esa grafía de un circuito que tiene salida a condición de la irrupción de algo que el circuito no prevé. Es a mi modo de ver la manera en la que queda planteada cualquier forma de la otredad en sus circunstancias fundamentales. Es decir, la otredad como algo que viene a interrumpir un circuito que no tiene salida, ¿no? A interrumpir un circuito
que es parte de un mí mismo que incluye a algo que es parte de mí y algo que no es parte de mí. Entonces hay un mí mismo que incluye lo que es parte de mí y lo que no es parte de mí, que estoy poniendo en juego en este circuito que no funciona sino a condición de que una cosa que no está prevista en el funcionamiento del circuito irrumpa en él. Es decir, esta forma de la otredad que básicamente inscribe la otredad como lo heteróclito, es decir, como heteróclito, no de clítoris, sino de norma, es decir, algo heteronómico, algo de una norma totalmente ajena al circuito. Porque ¿qué tiene que ver en el circuito de la necesidad, que es lo continuo, y la respuesta psíquica, que es discontinua, y que la respuesta psíquica no va a cubrir, no va a proveer el objeto de la necesidad? La respuesta psíquica va a lidiar contra el estímulo. Hay una definición de vida de Freud que es todo lo que evita el estímulo. Es una definición filosófica que no existía y que no sé si ha sido retomada, no creo. O sea, para Freud, ¿qué es lo que tiene vida? Lo que evita el estímulo. Entonces, esta respuesta psíquica de la que hablamos fundamentalmente es eso, una evitación de ese estímulo que es continuo. Aquí es lo que estamos marcando. Además de eso, es de que el estímulo es continuo y la respuesta psíquica está siempre, si se quiere, condenada a ser discontinua, o necesariamente es discontinua. En esto, planteado como circuito, irrumpe algo de otro orden que lo planteado. Con esa instrucción, no quiero saber, si no es una trinidad, digamos, hay Claro, algo que queda sin un proceso que lo explica la aparición de esa otredad. Bueno, la aparición de la otredad claramente se la puede... ¿Cómo? No, bueno, tampoco sería aparición. No, sí, es aparición, porque en definitiva, ¿dónde estaba? ¿No es cierto? Entonces, desde esa perspectiva no es aparición, porque si no lo concibe desde antes del deseo materno, ¿a dónde ha venido a existir este cuerpo viviente? Claro, estaba, pero de todos modos nosotros podemos imaginarizar la aparición en una escena de modo, digamos, que el chico llore, el viviente llore. ¿Qué es lo que hace la función materna? Entiende que ese grito es un llanto, es decir, inscribe el grito como un llanto. Un llanto en la medida en que un llanto es un llamado. Y lo entiende como llamado hacia él. ¿Y con qué acude? Con amor, con su presencia, es decir, la madre acude con amor al niño. Y la prueba de que no es la leche el objeto que metaforizado ya pasa a ser el objeto de la demanda del niño, es que la leche se la puede modificar por otras cosas, es decir,
si uno supone que primero tiene hambre, se puede entretener un niño, por ejemplo, o sencillamente la función de la demanda en su presencia, de la madre en su presencia, hace que el objeto de esa necesidad se modifique, pero no es solo que hace que se modifique, sino que se está modificando el sujeto que está comprendiendo tanto ese cuerpo viviente como a la madre. El sujeto, por ejemplo, ahí claramente no se lo puede definir en el viviente porque todavía no está estructurado con entidades psíquicas suficientes para ser algo más que un viviente. Y en la madre, porque excede lo que la madre es, la función materna que está interpretando, suponiendo que puede decirse que la madre es algo más que eso, algo más que el sujeto que está constituyendo en ese momento. Porque en función materna puede estar cualquiera, yo, vos. Bueno, entonces ahí tenemos la otredad. Ahí tenemos la irrupción de la otredad en la función materna a través del amor. Es el tercer elemento. Sí, hay que ver cómo se cuentan los elementos, ¿no? O sea, de qué lugar estamos haciendo la cuenta también, porque para contar un elemento al viviente no es el deseo de la madre únicamente, en fin, el tema de la numerabilidad de los entes cae al mismo tiempo que cae la posibilidad, digamos, de individualizar al sujeto. Bueno, yendo por donde vos preguntas, Víctor, nos encontramos con una serie que Lacan, y para esto necesitaríamos tener el pizarrón para hacer unos cuantos gráficos ahí. El tema de necesidad, demanda y deseo, ¿no? Que es lo mismo que estábamos planteando. La necesidad, el niño o el viviente que la expresa. La demanda, la función materna, la función del amor. Y el deseo, o sea, ¿cómo surge el deseo? Que es, digamos, a lo nuevo hacia donde vamos a ir. El deseo como la entidad antimetafísica con posibilidades teleonómicas, o con posibilidades, digamos, de dar un horizonte de sentido sin metafísica, sin necesidad de un origen metafísico, de una implicación metafísica. ¿Cómo se imaginan que sería esto del deseo? O sea, tenemos la necesidad, el cuerpo viviente, tenemos la demanda, es decir, una madre preñada del gran otro para ese niño. ¿Cómo surge el deseo? ¿Cómo se explica el deseo como entidad? La demanda, toda simbólica, todo lenguaje, pretende inscribir la necesidad de este cuerpo biológico viviente. ¿Qué puede inscribir la demanda? La madre. Lo que se escribe. ¿Puede inscribir lo que no se escribe?
¿Cómo podría inscribir lo que no se escribe? En Freud existía en una primera explicación gráfica que él hace del aparato psíquico, existían inscripciones de cosas e inscripciones de palabras. En fin. Si no son significantes, no se pueden inscribir. O sea, si no son representaciones, no se pueden inscribir. Representaciones de cosas, representaciones de palabras. En definitiva, la representación de una cosa tiene la entidad suficiente para decir que es una palabra, por en tanto que puede articularse el discurso. Entonces, todas las posibilidades, toda la potencia de la demanda y del lenguaje para inscribir el viviente en tanto real, encuentran el límite exactamente en donde ya no pueden inscribir lo que no es escribible del ente. Es decir, este ente, yo digo, es un libro, pero hay cuestiones que por más palabras que yo diga no las puedo inscribir, ¿no? Eso que no puedo inscribir, eso que la demanda no puede inscribir de la necesidad, pasa aún más allá de la demanda, aún más allá de la palabra, como deseo. Es decir, el deseo es lo que el lenguaje, la demanda, no puede inscribir de la necesidad. Y en tanto dejando a un lado lo que es imaginario del deseo, solo nos queda lo que es de real, lo que tiene el deseo de real, en la medida en que parte de lo real, parte de lo que el lenguaje no puede inscribir de lo real, es ese resto que queda que no se pudo inscribir de lo real. Ahora, ¿cómo queda en el más allá de la demanda? Como el recordatorio, como la presentificación de la ausencia de esto. O sea, el deseo es el representante de la ausencia de lo real en lo simbólico. Es decir, el deseo como entidad es un hueco. O sea, es una entidad completamente insubstancial e innominada. Porque precisamente la imposibilidad de nombrar la cosa es el deseo mismo. Esa imposibilidad no solo es origen, sino que es el deseo.